Existe una isla en el Océano Índico cubierta de selva, con arenas blancas y un clima que invita a darse un baño en las aguas turquesas que la rodean. Cualquier turista podría disfrutar de semejante escenario en unas plácidas vacaciones, pero sus habitantes no estarían muy felices de recibirlo. La isla en cuestión se llama Sentinel del Norte y sus habitantes son una tribu aislada que mata a casi cualquiera que ose pisar sus costas. Debido a esto, recibe el mote de la isla de los caníbales y está prohibido acercarse a ella. En este video vamos a conocer un poco de este pueblo aislado del mundo y sobre las anécdotas no muy felices de la mayoría de los que intentaron ponerse en contacto con ellos. ¡Empecemos! A finales de 2018 resonó en el mundo el caso de John Allen Chau, un joven aventurero de 27 años que falleció en una isla del archipiélago de Andamán y Nicobar, de forma trágica y poco común para los tiempos que corren. Según fuentes cercanas a la víctima, intentó llevar la palabra de Cristo entre los sentineleses, una de las tribus más aisladas y peligrosas del planeta. Para realizar esta evangelización, hizo varios viajes ilegales a la isla. Su cometido no solamente no pudo ser cumplido, sino que murió a causa de las flechas que los nativos dispararon sobre él. Testigos afirman que vieron cómo el cuerpo del misionero era arrastrado y enterrado en la playa, poco tiempo después de su último y fatal viaje a la isla. Sus restos nunca fueron recuperados. En este caso de homicidio no hubo policías, pericias ni investigaciones. Aunque la isla está bajo la administración de la India, no ejerce ninguna clase de control ni poder ahí dentro de su territorio. De hecho, es ilegal acercarse o pisar sus costas. Cualquiera que lo intente sin un permiso del gobierno puede terminar en prisión, si no es que antes de eso los sentineleses no se encargaron de él. Poco se sabe de esta tribu perdida en el tiempo. Se encuentran emparentados con los otros habitantes aborígenes de las Islas Andamán, aunque se han aislado tanto tiempo de ellos que no pueden comprender su idioma y no mantienen ninguna relación con sus vecinos. Se supone que los habitantes de Sentinel del Norte son descendientes de una de las antiguas oleadas de humanos que salieron del continente africano. Sus antepasados decidieron no seguir el viaje y quedarse en esta isla hace aproximadamente 55.000 años. Desde entonces no se han mezclado con ningún otro pueblo ni fueron dominados por ninguna civilización. Su forma de vida es bastante elemental, no conocen la agricultura y viven de la caza, la pesca y la recolección. Debido a su aislamiento, se cree que el contacto con extranjeros podría ser letal para ellos, dado que sus sistemas inmunológicos no estarían preparados para lidiar con los virus y las bacterias que causan enfermedades y que podrían portar otros seres humanos. Los contactos de los extranjeros y los sentineleses generalmente no tuvieron un final feliz, tanto para los visitantes, que tuvieron recepciones poco amistosas, como para los residentes, que se quedaron con algunos recuerdos poco gratos de estos contactos con gente del exterior. En 1881, una expedición británica exploró la isla y los sentineleses se escondieron en la selva para evitar el contacto, aunque 2 ancianos y 4 niños fueron dejados atrás en una aldea. Los expedicionarios secuestraron a estos nativos y los llevaron a Port Blair, en una isla cercana, para estudiarlos. Al poco tiempo todos se enfermaron, los ancianos murieron y los niños fueron devueltos a la isla con regalos. Se desconoce si después de este suceso los niños pudieron haber contagiado alguna enfermedad a los otros habitantes de la isla, pero seguramente esta experiencia no los habrá marcado de forma positiva. Algunos de los pocos contactos medianamente exitosos fueron los del antropólogo indio Trilokinath Pandit. La primera vez que llegó a la isla fue en 1967 y los nativos, como en veces anteriores cuando se encontraron con extraños, se escondieron en la selva. Volvió a intentar tomar contacto con ellos en 1970 y 1973. En esas oportunidades, el antropólogo y sus acompañantes fueron recibidos a flechazos y escaparon por poco. En una visita en 1974,
Pandit y su equipo depositaron un cerdo vivo y una pila de cocos como obsequio en la playa. Gesto que fue respondido a lo lejos con otro bastante particular. Los nativos se sentaban de cuclillas dándoles la espalda como si defecaran. Una especie de insulto primitivo, aunque posteriormente se llevaron los cocos igual. Después de años de labor, en 1991, Pandit pudo establecer contacto con los sentineleses. Fue recibido por 28 de ellos sin armas y pudo conocer algunos aspectos de su cultura. Por ejemplo, no son realmente caníbales como muchos suponían, aunque elaboran collares con los dientes de los miembros de la tribu fallecidos. Su nivel cultural es bastante básico, solamente saben contar hasta 2 y sus canciones se componen solamente de 2 notas. Después de este breve contacto positivo, los aborígenes recuperaron su actitud hostil y no se intentó contactarlos de nuevo. Anterior a este acercamiento, en el año 1981, el barco BM Primrose encalló en un arrecife de coral cercano a la isla. El capitán, sabiendo de la peligrosidad de los nativos, ordenó que nadie abandone la nave. Pocos días después, pudieron presenciar cómo los sentineleses los amenazaban desde la costa levantando sus arcos y disparando flechas. Pero los no muy simpáticos aborígenes no se quedaron ahí solamente observando. Al poco tiempo, intentaron abordar la nave con ayuda de unas canoas que fabricaron, pero les fue imposible escalar el casco de acero. La tripulación fue evacuada con ayuda de un helicóptero y el navío quedó abandonado ahí. Pero como pudo comprobar el antropólogo Pandit, que realizó acercamientos con estos nativos antes y después del accidente naval, este contacto llevó a los aborígenes a la Edad de Hierro. Aprovecharon el metal del barco para fabricar puntas para sus lanzas y flechas. Nadie sabe cuántos habitantes tiene Sentinel del Norte. Se estima que puede haber entre 15 y 500. No creo que ningún empleado gubernamental tenga ganas de ir a hacer un censo choza por choza. La política por ahora es dejarlos en paz y evitar que cualquiera se acerque a menos de 5,6 kilómetros de sus costas. Hasta acá este video. No olviden dejar su like, sus opiniones en la caja de comentarios y suscribirse si todavía no lo han hecho. Gracias por estar ahí y nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. ¡Saludos!